cada uno de ustedes bienvenidos. Creo que ya la mayoría conocemos a nosotros también. Eres uno de los jóvenes que se bautizó en el centro de la organización. ¿Cómo le decimos a los hermanos? Bienvenido. Gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos estudiando, mis hermanos, la primera carta a los Tesalonicenses. Y estamos en el capítulo 4. Y ahora corresponden los versículos del 13 al 18, donde se menciona la segunda venida del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 13 al 18. Recuerde que Pablo ha estado dando instrucciones que son para que ellos sean santos. Y luego interrumpe esas instrucciones para decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que vuelven. Aparentemente la iglesia en el primer siglo tenían la esperanza de que Jesús iba a venir, pero había hermanos que ya habían muerto. Y entonces los hermanos no sabían qué iba a pasar con ellos. Bueno, va a venir Jesús, a todos nos va a llevar con él. ¿Y qué va a pasar con los hermanos que ya murieron? Con los que murieron esperando su segunda venida. Y por eso dice Pablo, inspirado por Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren. Esa expresión, hermanos, se refiere a que quien muere en Cristo sigue vivo después de la muerte. Acompáñenme a pasajes como el Evangelio según Juan, en el capítulo 5 primeramente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, en el caso de la audiencia del Señor Jesús, ellos sabían qué pasaba con los que morían en Cristo. No morirían eternamente, pues ya tenían vida eterna. Y sabían que cuando Cristo viniera y se escuchara su voz, iban a resucitar, unos para pasar la eternidad con Dios y otros para pasar la eternidad sin Dios. Unos para recompensa eterna y otros para condenación eterna. Pero los tesalonicenses no estuvieron presentes. Ellos no sabían. Por eso Pablo dice: no queremos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que no dicen murieron. Bueno, esa expresión, hermanos, se refiere a que van a volver a levantarse.
La palabra resucitar o resurrección significa volver a levantar. ¿Eso es lo que significa? Cuando usted dice que Lázaro resucitó, lo que está diciendo es que se volvió a levantar. De hecho, de Jesús usted puede leer que a veces se traduce que resucitó o a veces se traduce que le levantó de los muertos. Porque eso es lo que significa la palabra resurrección. Se levantó de los muertos. Bien. En el capítulo, un poquito más adelante, aquí vimos el Evangelio de Juan. En el capítulo 11, viene Jesús donde Lázaro, donde ya han pasado 4 días que él murió. Dice el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. 27, Juan 11:27. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, es decir, tu hermano volverá a levantarse. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, un poquito antes, si usted me acompaña. La Biblia dice en el versículo 4: oyéndolo Jesús, o sea que Lázaro estaba enfermo, dijo que esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por él. Y luego en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Entonces, y aquí en el versículo 14 se menciona que Lázaro había muerto. Pero en el versículo 23 que acabamos de leer también dice: tu hermano resucitará. Y les acaba de decir: el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces es un eufemismo cuando un cristiano muere, cuando un cristiano fiel muere, se le llama que está dormido. Y cuando dice que está dormido es porque así como una persona se le despierta y se levanta, así en el día del juicio final, Jesucristo vendrá, las personas oirán su voz y resucitarán, volverán a levantarse para ti. Ellos regresarán a tener este cuerpo y luego este cuerpo inmediatamente será transformado en uno que aún no sabemos cómo es que ha de ser. Lo único que sabemos es que este cuerpo fue diseñado para habitar este mundo. Y luego cuando seamos transformados tendremos un cuerpo semejante al de Él, con el cual podremos habitar en los cielos, en nuestra ciudad eterna y permanente. Preguntas hasta aquí, hermano. ¿Dudas? Es una clase, recuerda. Bien, regresemos a la primera carta de los Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren. Y luego subraye eso que dice ahí, su mente, su corazón, haga sus notas. Y Pablo añade, respecto a los que mueren, dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? El que cree en mí no morirá eternamente. Porque ellos han pasado de muerte, a ver, estaban físicamente vivos, pero pasaron de muerte ¿a qué? A vida. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos ofrece vida eterna cuando creemos en Jesús, en su sacrificio, en su muerte en la cruz. Cuando creemos en la redención que su sangre nos da.
Entonces la persona está físicamente viva, pero espiritualmente muerta a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la fe en Él podemos pasar de muerte a vida. Luego morimos físicamente, pero espiritualmente seguimos vivos. Luego cuando Cristo venga, escucharemos su voz y despertaremos, nos volveremos a levantar, resucitaremos. Pero no todas las personas tienen la esperanza de resucitar para estar en la eternidad con Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está hablando de la iglesia en Tesalónica. Ustedes no pueden entristecerse. ¿Cómo? Es decir, sí se pueden entristecer cuando un familiar duerme en el Señor, cuando sentimos la ausencia, cuando un cristiano muere, pero no como los otros gentiles, o no como las otras personas que no tienen esta esperanza. Otra vez vamos a leerlo, dice ahí. Tampoco queremos, hermanos, que leáis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. No todas las personas tienen esperanza. Vamos una vez más a Efesios 2. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Dice Efesios 2:1. Y Él, Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios que ha sido misericordia, pero Dios que ha sido misericordia, porque no éramos primeros amigos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia su salvación. Nos dio vida, que dice, juntamente con Cristo. Pablo a los Romanos, no lo vamos a leer, pero capítulo 6, versículos 3 y 4, menciona que cuando una persona es bautizada en Cristo, se une a Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es ahí donde Dios nos da vida juntamente con Él. Somos crucificados juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él para nuestro bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que es ahí específicamente donde Dios nos resucita, donde Dios nos pasa de muerte a vida. ¿Hacéis preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos a ir al capítulo 2. Estamos hablando de los otros que no tienen esperanza. Por tanto, acordaos, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo, que dice ahí, que estabais sin Cristo. Recuerda lo que dijo Jesús: el que cree en mí pasa de muerte a vida. Ustedes estaban sin Cristo. Si no sabían de Cristo, si no creían en Él, no tenían esa esperanza. ¿Se da cuenta? Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces dice Pablo, no queremos, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen en el Señor, porque no queremos que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Obviamente vamos a sentir tristeza por los hijos de ser amados,
Pero a diferencia de otros, nosotros tenemos una esperanza, que Pedro va a decir una esperanza que está viva. ¿Sí me lo pasó, Pablo? Me llama la atención, hermano, que utiliza la palabra ciudadanía de Israel. Sí. Después de que se pagó la antiguo pacto en la cruz, me llama la atención. Bueno, porque acaba el antiguo pacto, ya no hay promesa de habitar la Jerusalén temporal, sino la Jerusalén celestial. Por eso, como lo mirábamos el domingo allá en la tarde, nos hemos acercado a Jerusalén, la celestial, a la ciudadanía de Jerusalén, a la compañía de muchos millares de años. Entonces, a eso está haciendo alusión. Y el versículo 18 también lo dice, cuando dice: porque por medio de él, los unos y los otros, nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre, hace que ya no sois extranjeros, o sea, ya no sois indígenas, ni advenedizos o desconocidos, sino que dice que somos conciudadanos. ¿O quiere decir eso que los gentiles ahora pertenecían a la ciudadanía de Israel? ¿A Jerusalén? No, sino a la ciudadanía celestial. Es lo que dice también Filipenses 3:21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo toda la nación. Regresando pues aquí el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Menciona también el versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y los que estaban cerca. Entonces, nosotros ahora tenemos una esperanza gracias al sacrificio de Cristo Jesús en el momento de bautizo, cuando creemos en Jesús. Vamos ahora sí a 1 de Pedro 1:3. Porque ahí se aclara que la esperanza no es solamente cuando creemos. Muchas personas se quedan con Juan 5, el pasaje que leíamos al principio. El que cree en mí no morirá eternamente. Ahí está, lo que uno necesita hacer para ser salvo, para tener esa esperanza viva, es creer en Cristo. No, recuerda que escrito está: la suma de mi palabra es verdad. 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nos hizo volver a nacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando renacemos, cuando nacemos otra vez, es cuando nosotros tenemos esa esperanza viva. Muchos dirán Juan 1 para decir que es por medio de la fe solamente que uno nace. Vamos a ver. Y el mismo pasaje aclara que no es así. Vamos allá a Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos leen ese pasaje y malentienden. Ya ven, hermano, dicen ellos, cuando una persona cree, es hecho hijo de Dios. No, eso no es lo que Dios está diciendo.
El texto está diciendo que cuando una persona recibe a Jesús y cree en Él o creyendo en su nombre, le da potestad de ser hecho. No es hijo al creer, le da esa potestad de llegar a ser. Si le da potestad de ser hecho algo, es porque usted todavía no es. Usted no puede llegar a ser lo que ya es, ¿cierto? Va a llegar a ser. Por eso dijo Jesús en la Gran Comisión, Marcos 16:15, y les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es ahí donde la persona pasa de muerte a vida. Fíjense, eso lo dice Pablo en lenguaje claro en Gálatas 3, 26 y 27. Vamos a ver. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Y es necesario, hermanos, que nos detengamos en esto y que no leamos así de corrido y iremos por sentado que ya lo sabemos. Porque muchas personas creen que por el solo hecho de creer en Cristo ya son cristianos. De que hay cristiano católico, cristiano testigo de Jehová, cristiano mormón, cristiano bautista, cristiano pentecostés, cuando en realidad no es así. No son cristianos, no son hijos de Dios y no tienen una esperanza viva. Entonces, en Gálatas 3, 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si solamente leyéramos el versículo 26, llegaríamos a la conclusión de que somos hijos de Dios solo por creer. Pero fíjense que el versículo 27 comienza con una conclusión que explica por qué es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque es una explicación. Es una frase de unión y una conclusión, está juntando. Recuerden que escrito está: lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separa el hombre. Y Dios juntó el creer con el bautismo. Una persona viene a ser hijo de Dios por la fe, porque todos los que habéis sido bautizados, énfasis, en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces, cuando una persona es bautizada, viene a ser revestido de Cristo, y por esta razón es que esa persona viene a nacer de nuevo, viene a ser hijo o hija de Dios, viene a pertenecer a la familia de Dios, a la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, hijo del pacto, hijo de la promesa, y ahora sí tiene una esperanza. Y a esto es a lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esta esperanza. Hay quienes están creyendo que son salvos, hay quienes están creyendo que pasaron de muerte a vida, cuando en realidad no lo han sido. Hay quienes han muerto creyendo que han pasado de muerte a vida. Ahora sí vamos a Romanos 6. Hace un momento hacíamos alusión a él, ahora vamos a leer. Romanos 6:6 está hablando del bautismo. Y en ese momento específico del bautismo ocurre algo sorprendente. Sabiendo esto, ¿sabiendo qué, Pablo? Que nuestro viejo hombre, o sea, el hombre de pecado, el hombre de muerte, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. Por eso nos bautizamos, para crucificar al viejo yo, al viejo hombre, al hombre que se entregaba a los vicios y al pecado, a la inmoralidad, a las pasiones, para no servir más al pecado. Ahora, versículo 3. ¿O no sabes? Que todos los que hemos sido, o sea, todos los que ya fuimos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos o bautizados en su muerte. Porque,
al ser bautizados en Cristo, somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo comienza esa vida nueva? Cuando resucitamos con Cristo, cuando resucitamos con Él. ¿Qué fue lo que dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 2? Y Él nos dio vida a vosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Él. El contexto general de la Biblia nos lleva a razonar, a concluir razonablemente que es en el bautismo cuando una persona pasa de muerte a vida. Y a eso es principalmente lo que Pablo se está dirigiendo aquí a los hermanos en Tesalónica. Regresemos allá. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que creyeron en Cristo, los que se arrepintieron de sus pecados, los que confesaron a Jesús como Señor, los que fueron bautizados en Cristo para perdón de pecados, para salvación. Ahí nacieron de nuevo, ahí obtuvieron esperanza de vida eterna. Esos son los que duermen. Los otros que dice la Escritura no tienen esperanza, como nosotros antes tampoco. Que ahí, hermanos, la necesidad, y no solamente la necesidad, sino la urgencia de ir y predicar el Evangelio. Porque mucha gente está muriendo en sus delitos y pecados. Porque mucha gente está muriendo sin haber pasado de muerte a vida. Porque mucha gente está siendo engañada por falsas doctrinas, creyendo que la salvación por fe es suficiente, creyendo que la oración del pecador le va a salvar a una persona, cuando lo único que es cierto de eso es lo que dice la Escritura: no tienen esperanza, no pertenecen a la familia de Dios, no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo, no han pasado de muerte a vida. Puede ver usted pues la necesidad que tenemos, hermanos, de salir y venimos a predicar el Evangelio. Venimos a anunciarle el camino de la salvación. Porque no hay otra manera en la cual el hombre pueda avanzar. Solamente hay una manera en la cual nosotros pasamos de muerte. Quisiera saber, mis hermanos, si hay preguntas, si hay dudas, si algo no está quedando lo suficientemente claro, si hay comentarios. ¿Quieren regresar? Sí, va, adelante. ¿Cuál es el próximo destino? Es la terrenal. O sea, Lo que pasa es que ahora empezamos con el tema de esa sección, Pablo 13. Ahorita estamos primero en el versículo 13. La razón de que Pablo escribe eso es porque no queremos que ignoren. ¿Que ignoren qué? Acerca de los que duermen, como nosotros, que no tienen esperanza. Esos tres puntos. Ya más adelante menciona el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Énfasis: a los que durmieron en Él, en Cristo, en su cuerpo, en su iglesia. No dice a los que creyeron en Él. ¿Sí puede ver la diferencia? El texto no está diciendo así también traerá Dios con Jesús a los que creyeron en Él. Está diciendo a los que durmieron en Él. Entonces, de ahí la importancia no solamente de haber sido bautizados, sino de perseverar fieles
hasta cuando la muerte llegue. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 el texto dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Para quién es la corona de la vida? ¿Quién es quien mantiene esa esperanza? El que es fiel hasta cuándo. Recuerdo que hace tiempo decía un hermano, ya tendría como 80 años, y decía: pues yo ya me dediqué 40 años desde que llegué a la iglesia, ya cumplí. Lo que hago. Bueno, entonces está diciendo: sé fiel hasta cuándo. Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Lo podemos ver incluso en un trabajo. ¿Qué sucede si usted se sale a mitad del turno? ¿Le van a pagar el día completo? ¿Le van a pagar el día? O incluso lo pueden hasta demandar, ¿no? Por abandono de trabajo, por abandono de responsabilidad. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Vamos a Hebreos capítulo 10. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, la Escritura dice así, versículo 36 a 38, hasta 39. Porque os es necesaria la paciencia. Esa palabra también se puede traducir como perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuándo se obtiene la promesa? Cuando se persevera. Y luego dice ahí: cuando se ha hecho la voluntad de Dios. 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. La palabra fe también se puede traducir como fidelidad, por su fidelidad. Y si retrocediere, si abandonare, si desistiere, si retrocediere, ¿qué dice? No agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, nosotros somos de los que perseveran fieles para preservar nuestra salvación, para preservar nuestra alma. En el capítulo 6 también la Escritura menciona algo muy parecido. Acompáñame allá, aquí mismo, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a otros. Pero deseamos, fíjese, Dios no se olvida de qué, del trabajo que ya hicimos en el pasado. Pero deseamos, dice el escritor inspirado, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, es decir, la misma entrega, el mismo servicio, la misma pasión. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El fin puede entenderse como dos cosas.
Número uno, el fin de nuestro tiempo en la tierra. Cuando Dios nos llame a cuentas, cuando muramos. O bien el fin del tiempo cuando Jesús venga. Deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud de este fin. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué debiera uno mostrar esa misma solicitud hasta Cristo? Para plena certeza de la esperanza. O sea que si a mitad del camino abandonamos, si no terminamos la carrera, si nos salimos de ella, si abandonamos y morimos, entonces ya no estaremos durmiendo en el Señor. ¿Quién es el que duerme en el Señor? El que creyó en Jesús, el que se bautizó, pero también el que perseveró hasta el último instante de su vida. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, es decir, la fidelidad y la paciencia, esto es la perseverancia, heredan las cosas. Fe y paciencia, o fidelidad y perseverancia. En el capítulo 2 también, fíjese lo que dice los versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con una mejor disposición, con una mejor actitud, con más empeño, con más entrega y con más prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue Dios, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hace la pregunta, ¿cómo? O sea, si aquellos no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La implicación es, si ellos no escaparon, nosotros menos. Si ellos no pudieron escapar, nosotros menos podremos escapar. También en la carta de los Filipenses, me acompañan. La Escritura lo dice así, capítulo 2. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué dice vos? Si la salvación no se pierde, ¿por qué ocuparme de ella? ¿Por qué hacerlo con temor y temblor? Pablo dice, no queremos ignoren qué cosa acerca de nosotros. ¿Por qué Pablo no quería que no desconocieran? Para que no se desconocieran. Al menos no como los que no tienen esperanza. El Señor Jesús viene, pero viene por los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que duermen en Él? Los que creyeron en Él, los que se arrepintieron, los que confesaron sus pecados, los que fueron bautizados, los que tuvieron en vida nueva y los que perseveraron hasta el fin. Los que se ocuparon en su salvación con temor y con Dios. Hasta aquí pregunto. ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Bien, tarea. Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Mateo 25, 31 al 46.
Mateo 25, 31 al 46. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿20 qué? Del 11 al 15. Primero los Corintios 15. Todo el capítulo. Primero los Corintios 15. Y segundo a los Corintios capítulo 4. Del versículo 16 al capítulo 5, versículo 11. Que son los textos que necesitamos leer y estar familiarizados para la lectura de la próxima semana. Segundo los Corintios 5:11. 5 al 11. 4:16 al 5:11. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vemos una vez más. Damos la bienvenida a nuestra hermana Javier, nos damos un beso con nosotros, hermanos. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenidos. Llamamos al amor del Señor, estamos para servir. Qué bueno que estás aquí. Hermano Alexis, incluye con una oración, por favor. Vale. Familia,